Aquí estamos nuevamente en el Despertar de los Valientes, en esta ocasión en reemplazo de el director natural, que es el Pastor Pablo. Pero bueno, estamos para hacer una edición más de esta serie de Despertar, el Despertar de los Valientes. Así que bueno, esperamos que lo que vamos a compartir hoy, lo que vamos a charlar, te aclare algunos puntos, te ayude a pensar y a reflexionar acerca de los tiempos que estamos viviendo, qué desafíos tenemos para este tiempo, y más aún en vista de los recientes acontecimientos que están marcando la historia de manera muy particular. En esta ocasión tenemos a alguien muy especial para nosotros, un conocido de muchos años. Lo voy a presentar primero por su nombre y después voy a decir qué tipo de vínculo nos une. Se trata del licenciado teólogo José Antonio Fayenza. Querido José, un placer tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Gracias por la invitación. Gracias por Pablo por tenerme en cuenta. Y aquí estoy. Bien. Bueno. Un placer tenerte aquí. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos recientes acontecimientos. Nosotros, si bien tenemos una mirada un poquito diferente en relación a cómo ve el catolicismo, la cristiandad, nos diferencian algunas cuestiones teológicas de fondo, derivada un poco de la Reforma Protestante de principios del siglo XVI. Pero bueno, de todos modos, no podemos pasar por alto todo esto que está aconteciendo, el fallecimiento de Francisco, del cardenal, quien fuera el cardenal Bergoglio, y qué estaría significando esto para nosotros, para el mundo en general, como señal, ¿no? Como señal. Pero bueno, como decía, es un gusto tenerte, y te voy a decir algo, dos cosas. Primero, José Antonio Fayenza, hermano de mi esposa, esposo de la señora que está aquí, Eva, pero es hermano de mi esposa, por lo tanto es mi cuñado, y nos conocemos desde hace muchísimos años, desde la época de la escuela secundaria. Desde el 77. 77, desde el año 1900, somos unos chicos los dos, 1977. Pero bueno, quería decirte algo antes de empezar, que por ahí lo he charlado con Mónica, mi esposa, tu hermana. Creo que sos uno de los teólogos más destacados de aquí, de la región. ¿Te parece? Me parece que sí. No sé si hay para tanto. Pero... sí. Y la verdad que creo que este programa se va a ver enriquecido por tus conocimientos, porque además sos un estudioso de las cuestiones de la apologética y también de lo que tiene que ver con las profecías, con el aspecto escatológico de las escrituras. Así que vamos a hablar un poco entonces, entrando casi de lleno y en crudo sobre el tema. ¿Qué opinas de esta circunstancia? ¿Cómo estás viendo vos, en base a las escrituras y a tus investigaciones personales, un poco el futuro de la cristiandad y, por qué no, del mundo? Muy bien, muchas gracias, y una vez más, gracias por estar aquí, y bueno, gracias por los conceptos de tuyos y de mi persona. Bueno, precisamente el mundo está viviendo épocas muy sacudidas en todos los aspectos desde hace un tiempo atrás. Y aún inclusive cuando se dijo tantas cosas y no pasó nada, pero empezaron a pasar cosas. ¿Te acordás cuando hablaban de las profecías mayas en el 2012? Que sí. Hollywood hizo la película 2012. Exacto. Sí. Bueno, sí. O sea, no pasó lo que dijo la película, pero el mundo ha cambiado muchísimo. A nivel, por el cambio climático, el calentamiento global, a nivel naturaleza, a nivel político, a nivel económico, a nivel moral. La sociedad ha cambiado muchísimo del 2012 en adelante. Se ha dado un vuelco.
Y todo esto es un proceso que ya vino, que yo siempre digo, yo me incliné mucho por el tema de escatología, fue cuando Santa Fe se inundó en el 2003. Mirá. Cuando vi Santa Fe inundada, Desconocía ese y detalle. ahí es donde más me empecé a inclinar. Santa Fe la vi inundada, yo esa inundación no estaba en Santa Fe, vivía en Grutri, y me impactó ver lo que quizás mucho más, quizás ustedes sí, porque estaba en Santo Tomé, pero el que estaba en Santa Fe no lo vio, ver todos los campos llenos de agua, que yo venía de la zona de Esperanza, todo lleno de agua, el puente carretero que tenía agua, que hasta tapaba esa casita del ferrocarril abajo del puente, sí. Todo era impresionante. Uno decía en esa época, el río Salado, que no es lo mismo que el río Paraná, ¿de dónde salió tanta agua, no? Y ahí yo creo que a partir de ahí es donde el mundo empieza a sacudirse muchas catástrofes. Vino eso, después vinieron las Torres Gemelas, después cada vez peor, y ahora estamos en nuestros tiempos. En estos tiempos. Sí, coincido con la lectura que haces. La verdad es que el siglo XXI, lo que va del siglo XXI, un cuarto ya, por cierto, de este siglo XXI, está asignado por eventos que como que van acelerando el proceso de cumplimiento de la escatología bíblica y nos están presagiando, nos están anunciando justamente los días también esperados por una buena parte de la cristiandad, que tiene que ver con el retorno del Señor Jesucristo, el cumplimiento de las señales de los últimos tiempos, el agravamiento también, el agravamiento de la crisis o de las crisis, porque cuando uno lee la Biblia en Mateo capítulo 24, el anuncio de Jesús, bueno, también se reitera en Marcos y en Lucas, los anuncios que hace el Señor Jesucristo como señal de los últimos tiempos, vemos que hay varios frentes, ¿no? Vos mencionabas la cuestión ecológica, la cuestión ambiental, la cuestión de salud, exacto, la alimentación, la contaminación del aire, el aumento de la ciencia, la superpoblación mundial. La superpoblación mundial, justamente los efectos no deseados o colaterales del aumento de la ciencia, por ejemplo, anunciados en el libro del profeta Daniel. Exacto. Como lo estudiábamos o lo leíamos cuando éramos jóvenes y estábamos muy al pendiente de todos estos temas, pero vemos que lo que... Y eran acontecimientos que nos resultaban tan lejanos, ¿te acordás? Sí, en aquella época. Inclusive con lo que pasa con Rusia, Ucrania, la guerra. Hay un mapa de aquella época, de un libro que leíamos en común, La agonía del gran planeta Tierra, donde el autor, un americano, Henry Linsen, hace un mapa de la posible invasión de Rusia hacia la zona de Israel. Y fue escrito o dibujado ese mapa en los años 80 y es prácticamente lo que está pasando hoy. Sí, increíble. Bueno, de hecho, el país invadido en este momento, que es Ucrania, está presidido por alguien que es judío, ¿no? Por Zelensky. Pero bueno, vamos un poco al tema de, como te decía, de lo puntual. Lo primero que te quisiera preguntar es, ¿qué opinas del papado de Francisco? ¿Qué te dejó a vos? O sea, si bien nosotros somos evangélicos o protestantes, para usar una palabra un poco más amplia que encierra todas las vertientes o las ramas, pero bueno, nosotros también tenemos por ahí una valoración y en términos generales participamos de la ortodoxia en muchos aspectos, y bueno, somos creyentes que nos fundamentamos en las Sagradas Escrituras. Algunos nos llamarían fundamentalistas, pero justamente porque nuestro fundamento está basado en las Escrituras y en términos generales en la ortodoxia. Así que no somos liberales, y yo no te asumo a vos como teólogo, digamos, en esa posición. Pero bueno, en virtud de eso, digamos, ¿qué balance haces de la gestión de Francisco? Bueno, en primer lugar, ya cuando fue nombrado él, allá hace más de una década atrás, cuando tuvo 12 años. Sí.
o sea que 2012, 2013, precisamente impactó el nombramiento de él, impactó las circunstancias de cuando él sube. No sé si todos deberán recordar que el Papa anterior, el alemán Benedicto XVI, no murió, sino que había abdicado. Sí, sí. Y en realidad en este momento no sé qué pasa con ese Papa, si murió o con ese ex Papa. Murió. Ya se murió. Sí. Bueno, había abdicado y todo eso fue también un revuelo en su momento porque hacía mucho tiempo que no se daba. Y bueno, y entre los cardenales que había un argentino, el Papa Francisco, y fue sorprendido el mundo por eso, porque por un lado casi siempre han sido europeos y era la primera vez que había un latino, y siempre fueron, que es lo que puede llegar a pasar ahora, entre los 3 candidatos principales que hay 2 italianos. Siempre los papas fueron italianos. Sí, efectivamente, estaba viendo las estadísticas y más o menos 7-3 fueron o más, fueron italianos. Y siempre, por eso ahí estaba la cuestión, siempre italianos de las familias poderosas de Italia, que creo que una de las familias en viejas épocas de los Medici, que se hablaba, y otra familia más, que de los que siempre ponían algunos de sus hijos que habían estudiado para ser cura y cosas por el estilo. Ahora bien, en este último tiempo, desde Juan Pablo II, Juan Pablo I impactó, que creo que para mi punto de vista Juan Pablo I tenía muchos principios interesantes, duró un solo mes. ¿Te acuerdas? Sí. Y de eso se habló mucho también en su momento sobre Juan Pablo II. Juan Pablo II era polaco, no era ni italiano ni alemán. Después de él viene Benedicto XVI, que era alemán, porque la mayoría de los papas siempre fueron o italianos o alemanes, siempre eran así los arreglos que había. Y asombró cuando subió Francisco o Bergoglio, un argentino, un latino. Bueno, en ese momento se dijo muchas cosas como las que han resurgido ahora. Y todo en base a profecías no tan bíblicas, porque esas profecías no son muy bíblicas, sino en base a profecías estilo Nostradamus, o sino un santo o monje católico que se lo considera santo, que es San Malaquías. Y aclaro, el San Malaquías del que estamos hablando no tiene nada que ver con el profeta Malaquías del Antiguo Testamento, que conocemos todos, y quizá de ahí por eso algunos pueden confundirse. El San Malaquías es un monje, arzobispo de Irlanda, que vivió hace muchísimos años atrás, y él hizo unas profecías, unas 112 profecías, más o menos, sobre 112 papas. Desde el mucho, tiempo, bueno, de él hasta el día de ahora. ¿Es así? Sí, muchísimo. Veo que él está corroborando lo que estoy diciendo. No, estaba viendo un poquito otra información sobre, pero sí, es así. Sí, es así. El asunto de San Malaquías es que precisamente él no habla de Papa Negro, él habla del último Papa. Y él dice que en el último Papa, el Papa número 112, se va a levantar un Papa que va a ser el último Papa, porque ahí va a venir un tiempo de gran persecución y tiempo de gran tribulación para el planeta. Bueno, precisamente estamos en esa época, donde se muere el Francisco, y ese es el Papa número 112. Y en todos los otros papas que él fue diciendo las cosas, parece que muchos van adaptando las características de los distintos papas que fueron, y siempre hay una frase del que él dijo que cada papa fue cumpliendo la frase de lo que él decía. Por eso que se cree
que esa profecía puede ser puntual. Pero, en realidad, Malaquías nunca habló de un papa negro, sino que habló de un último De un papa. último, claro, de un último papa. Sí, 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 sí. O sea, la catástrofe más bien, digamos, desde un punto de vista, digamos, de la Iglesia Católica, la catástrofe más bien es para la Iglesia Católica, porque dice que es el último papa y a partir de ahí se termina el poderío de la Iglesia Católica y se termina una etapa con la Iglesia Católica. Sí, de hecho, yo te digo, no me considero por ser, digamos, cristiano, protestante o evangélico, nunca me asumí como anticatólico. Y en lo personal valoro muchísimo al católico practicante, militante. En mi barrio tenemos, familias, personas que son muy queridas y la verdad de un testimonio, se podría decir, de integridad y de muchas otras condiciones y cualidades que hacen a un cristiano. Entonces, también nos interesa porque de algún modo nos rebota. Nuestra historia va un poco por otro lado, pero de algún modo nos rebota algunos puntos de vista que las máximas autoridades de la Iglesia Católica asumen. En este caso, la figura papal. Y yo quería preguntarte puntualmente cómo has visto vos, porque en principio se lo presentó como un teólogo importante, es jesuita y más o menos sabemos qué pasó con los jesuitas, qué hicieron a lo largo de la historia, cuál era su objetivo, pero desde el punto de vista teológico, digamos, yo no lo vi como realmente un gran teólogo. Para mí fue mucho, en ese sentido, un teólogo mucho más importante de Ratzinger que Bergoglio. Quizás también porque era un poco más conservador y demás, si bien afrontó unos tremendos problemas en la Iglesia Católica. Pero yo lo vi como muy, no sé si delgado, asumiendo una posición, intentando acercarse a la gente, pero lo vi con una teología bastante superficial, te diría. Más allá del hecho humano sorprendente, del hecho de la vida de una persona que llega a estar en el lugar donde él estuvo, y un ser humano con familias, con sobrinos, con hermanas, con padres, con amigos, y siempre asombra la vida, ¿no? La vida, y cuando alguien llega al ocaso y vos ves su caminar y su historia, eso es algo asombroso y tiene algo que ver con Dios, pero desde el punto de vista teológico creo que no sé si fue lo mejor para la Iglesia Católica. Sí, puede ser, o sea, Francisco fue como un cura de lo que conocemos, las cuestiones teológicas, formado con las inclinaciones hacia la izquierda, políticamente hablando, y sabemos su inclinación por el peronismo, que siempre él se dijo también peronista, y por lo tanto hacia la izquierda, y ya, por lo tanto, como lo están presentando la Cámara de Televisión, del Papa del Pueblo y todo eso. La izquierda católica, desde México hasta acá, que es una característica de los teólogos latinos americanos, tercermundista, como se habló en una época, las épocas de los años 80, 90, no sé si te acuerdas. Sí. La época de la teología de la liberación. Efectivamente, La teología de la liberación, que no es lo mismo que lo que dijo recién el pastor cuando hablaba de ser liberal. Una cosa es ser liberal y otra cosa es ser de la teología de la liberación. Y la teología de la liberación es la que va bien. Intentaba aplicar un poco Francisco, por ser precisamente porque se inclinaba hacia la izquierda política, y la teología de la liberación reinterpreta la escritura con la ideología de la izquierda, del comunismo, del socialismo, y lo que son destacados en esas áreas en Latinoamérica tenemos teólogos como Leonardo Bosch, cura también de Brasil, o Gutiérrez de Perú, y algún otro cubano, que no me acuerdo el nombre ahora, a Juan Luis II, creo que es un cubano.
y algún que otro argentino. Y bueno, iba a decir Juan Pablo, pero esto no es Juan Pablo, Francisco tenía esa influencia. Ratzinger es más bien de los teólogos europeos formados en Europa. Obvio que no le interesa nada del pueblo y no le interesan mucho las cosas, cuestiones de Latinoamérica, porque era un cura típico de europeo. Y si hizo buen italiano, va a hacer casi lo mismo que Ratzinger, porque van a ser europeos, no con inclinación hacia el pueblo pobre, como Francisco. Sí, sí, yo lo que por ahí veía, quizás en este tiempo le hemos prestado más atención, porque, bueno, por tratarse de un argentino puesto en ese lugar, pero lo que veía era algunas definiciones que estaban no solamente por fuera de las escrituras, sino casi te diría abiertamente en contra de las escrituras, ¿no? Perdón, y ese es el problema un poco que se plantea con la teología de la liberación, precisamente cuando hay toda una ideología de izquierda, del socialismo, que se mezcla con la interpretación de la escritura. Entonces hay otras cuestiones que... Claro, fundamentalmente en algo que es neurálgico y hacia la misma misión de Cristo, el aspecto soteriológico, la cuestión de la salvación. O sea, por ahí cambiar la definición de salvación y transformarla en una cuestión de tipo social, digamos, salvar socialmente al individuo como si la sociedad fuese el paraíso prometido, o la llamada inclusión social o la aceptación, cosas que en realidad son, o sea, no es que no sean importantes por ahí, el tema de la equidad social y demás, pero no son centrales en la obra de Cristo, no son centrales. Y Cristo dictaminó que durante toda la existencia de la humanidad, por ejemplo, la pobreza iba a ser una realidad que iba a acompañar a la iglesia. Y iba a ser un problema que nos iba a resolver. Y en términos escatológicos, si nosotros vemos la señal del tiempo, al contrario, se va a agudizar, digamos, la cuestión de la pobreza. Entonces el planteo de la salvación, ¿no? Esa salvación diluida. Y bueno, frases que por ahí fueron letales para darle un mazazo justamente a esa salvación que tiene que ver con la eternidad, cuando él dijo que la muerte de Cristo había sido un fracaso, por ejemplo, ¿no? Eso fue algo que impactó en su momento, ¿no? Cuando dijo eso. Sí. Y sí, es cierto. O sea, por eso vuelvo a insistir, es un problema que tiene la teología de la liberación, donde se mezcla toda la cuestión social, la interpretación de las escrituras, y entonces se va a apuntar hacia la sociedad y no tanto hacia la cuestión del alma del individuo. Claro. O sea, ¿hay versículos en la Biblia? Sí. Pero como por ejemplo las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, que arranca diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, ¿cómo interpretamos? La cuestión de cómo interpretamos esa frase: bienaventurados los pobres en espíritu, porque es el reino de los cielos. Pero bueno, eso es Mateo. Pero Lucas, en el mismo pasaje paralelo, no dice bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas, en el mismo pasaje paralelo, dice bienaventurados los pobres, directamente. Y ahí es donde está el conflicto. Lucas dice bienaventurados los pobres, porque de eso es el reino de los cielos. Así lo dice Lucas. Entonces, ¿cómo interpretamos literalmente todo eso? Por eso es el problema de la teología de la liberación. Claro. Donde o sea, en cuestión de teología, yo siempre dije, todas las interpretaciones pueden ser válidas. Aún desde esta interpretación de la teología de la liberación, de los curas tercermundistas, hasta las interpretaciones de Juan Calvino sobre la predestinación y que todos estamos predestinados y que no tenemos que hacer nada por nadie nosotros. Pero en la Biblia también está la palabra predestinado. Y claro. El asunto es el equilibrio en cada una de las cuestiones, creo. Sí. De un extremo al otro extremo. Sí. Sí, son discusiones que
están incluso reflotándose en este tiempo. Vos ves los debates teológicos y ves que otra vez se vuelve a discutir el arrianismo, el calvinismo, se vuelven a discutir esos temas, esas cuestiones. Y bueno, lo otro que también no sé cuál es tu opinión, pero cuando él hace generalizaciones, por ejemplo, nosotros por las Escrituras veíamos con claridad que la condición de filiación del ser humano como hijo de Dios es un acto que es una decisión del ser humano al acercarse a Cristo y al experimentar la conversión, ¿no? Porque, bueno, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho a la potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que la decisión de ser hijo de Dios, o el hecho de ser hijo de Dios, pasa por una decisión personal. Exacto. En cambio, bueno, él decía que todos los seres humanos, esto ha sido sostenido también por otros, no fue el único, digamos, pero quizás fue el que más lo generalizó en este tiempo, que todas las personas, cada ser humano, independientemente de su condición, lo que haga, lo que sea, es un hijo de Dios. En la Biblia uno no lo ve de esa manera, ¿no? No, exacto, y es, como decía el pastor recién, es una cuestión de decisión personal de cada uno aceptar la propuesta de Dios, aceptar la obra de Cristo en la cruz, su resurrección, justamente lo que celebramos nuestro día en Semana Santa, la mayoría de las iglesias, y aceptar esa obra redentora, pero eso es una decisión personal. Ahora, no todo el mundo ha aceptado la obra de Cristo y no todo el mundo tiene la misma religión. Ya sea, cuando hablo de religión, yo hablo desde el catolicismo hasta la iglesia evangélica, pentecostal, de la que conocemos en los barrios de acá. Fuera de lo que llamamos normalmente cristianismo, hay otras religiones que no profesan la fe de Cristo para nada. Claro. Y esa es la cuestión. Claro, sí, de hecho. El mundo oriental, China, Japón, India, no. En India vive una gran parte de la población mundial, ¿verdad? Uno de los países más superpoblados. El más poblado del mundo en este momento, sí. Y sí. tiene miles de dioses y muchos hindúes nunca sintieron hablar de Jesús hasta el día de hoy. Es la verdad. Sí. Hindúes que viven en las aldeas, en el interior, como sería acá vivir en pueblito bien perdido, en la selva chaqueña, todo eso. Hindúes que nunca sintieron hablar. China, en el interior de China, no te hablo de Hong Kong, que es primer mundo, que en el continente, en el interior de China. Hay mucha gente que ni sabe de Jesús. En Corea del Norte, hacer a alguien en un título, por decir, en un canal de televisión, que le dije a mi señora, no estoy de acuerdo con el título que están poniendo, porque pusieron, murió el padre de la humanidad. No sé si es el padre de la humanidad. Podríamos haber puesto, murió el padre de la Iglesia Católica, porque no todos son seguidores, no todos fueron seguidores de Francisco. No claro, todos. Efectivamente, incluso tenía por ahí la propia casa, digamos, dividida. No nos olvidemos de lo que decía, sobre todo la Iglesia Católica norteamericana, el obispo de Nueva York, que prácticamente no aceptaba el papado de Francisco y bueno, perdón, fue reducido a un estado degradado a una función menor, por eso. Pero bueno, había muchos teólogos dentro del catolicismo en todo el mundo que no estuvieron para nada de acuerdo con las reformas. Sí, probablemente con la limpieza y todo lo que hacía falta ordenar, pero no con las reformas que implican cambios dogmáticos y doctrinales. Inclusive cuando vamos a otro aspecto
de la Iglesia, dejemos de lado la cuestión, porque la cuestión de Iglesia Católica, Iglesia Evangélica es una cuestión de esta parte del mundo. Pasamos a la otra parte del mundo, el mundo oriental, donde hay otra cuestión, de que no es Iglesia Católica e Iglesia Evangélica, sino que es Iglesia Católica e Iglesia Ortodoxa. Y las iglesias ortodoxas, la griega o la rusa, no le responden al Papa católico para nada, porque Efectivamente. eso tiene sus patriarcas y tiene sus obispos y no sigue lo que dice el Papa. O sea, para el ortodoxo ruso, su Papa es el patriarca, que no sé no recuerdo cómo se llama, y para el griego también. Nosotros en esas iglesias, en estas partes del mundo, no tenemos noción de sus obras, pero de aquella parte, en Ucrania, en toda la parte este de Europa, todas esas iglesias trabajan a full con la humanidad en muchas cuestiones de la sociedad. Creo que vos has estado en esos lugares y habrás visto Sí. algo de esa obra. Sí, efectivamente, sí. Así que, bien, y bueno, justamente se hablaba de que también la posibilidad de por ahí un próximo papa asiático podría ser algo probable, altamente probable en función de tocar Asia. Porque, no obstante lo que decís, había como un florecimiento del catolicismo en el continente asiático y bueno, por eso surgía la hipótesis también de nominar algún asiático. Pero bueno, al margen... Que sería un hecho histórico también, si es un asiático, pero no se lo veo dudoso. No, yo también. Yo me inclino más otra vez por un europeo. Digamos porque Europa es la que está más alicaída en cuestiones de fe, tanto del lado protestante como del lado católico. Claro. Y curiosamente Europa es el terreno que perdió el catolicismo de la Edad Media en manos del protestantismo. Entonces creo que va a haber algún intento por ahí de apelar al viejo continente para el próximo candidato y recuperar algo de terreno perdido, entre comillas, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué reflexión final dejaría? Estamos ya por cerrar el espacio para que pensemos acerca sobre todo de cómo prepararnos, de qué afrontar, de qué esperar para los próximos tiempos. Bueno, en primer lugar, simplemente decir esto. Hay una cuestión que todo esto lo sabemos los seres humanos, y yo siempre digo que esta es la justicia de Dios número uno. La Biblia dice que por el pecado de un hombre entró la muerte a toda la humanidad, y eso lo dice el apóstol San Pablo en el libro de los Romanos, y que la paga del pecado es la muerte. Una de las cuestiones interesantes cuando ves personajes poderosos como el Papa es uno. Ser Papa es ser parte de uno de los 10 poderosos más importantes del planeta. Y si llego a 10 por ser bueno, puedo decir 5 quizás. De los 5 poderosos más importantes del planeta, porque está el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, el chino, después Elon Musk puede ser. Después no sé cuál otro, y después viene el Papa. Sí. Y son los más poderosos. Entonces el Papa... es una cuestión, y es más, puede estar mucho tiempo si puede tener salud. Entonces, un poderoso que se muera es parte de la justicia de Dios, porque la Biblia dice que la muerte entró a toda la humanidad. Y entonces ahí ves que por más poderes que manejes, por más que sepas secretos de la humanidad, o por más que tengas todo el dinero del mundo a tu disposición, el Papa, obvio que tendría todos los mejores médicos a su disposición, igual se termina muriendo como cualquier otro humano. Sí. Si hay algo que es igualador es la muerte, ¿no? Sí. El nacimiento y la muerte. Venimos desnuditos y nos vamos todos de la misma manera de este mundo y bueno, según lo que nosotros entendemos de la Escritura, algunos hacia los cielos y otro a otro lugar menos agradable, digamos.
Y menos mal que existe la muerte para todos los humanos, porque si no, imagínate si alguno de los poderosos del planeta vivirían por siempre. Bueno, no sé lo que pasaría en el planeta. Si querés te pongo un ejemplo como el caso de Hitler, si viviría por siempre, bueno, no sé. No, por favor, sí, realmente sería... que Dios fue sabio en limitarnos el tiempo, ¿no? Dios fue sabio. Sí, muy sabio. Y la otra cuestión, por eso es importante, ¿cómo estamos nosotros con Dios? Mirando estas cuestiones en nuestro interior. Y como dice el Salmo 90, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Bien. Y eso es lo que yo siempre digo a veces en cada oratorio donde tengo la oportunidad de compartir. Y digo esas palabras porque muchas veces vemos estas cuestiones y nosotros podemos decir, bueno, para mí me falta mucho. Y no sabemos, porque la muerte es así, te puede sorprender. Sí. Y el Papa estaba dando una misa y creía que estaban bien. Sí. Y el domingo lo sorprendió la muerte, y la muerte es así. Sí. Bueno, estimado José Antonio, un placer escucharte. Estamos cerrando ya. Quizás, mira, con vos me gustaría, si después el director de este espacio, Pablo Sordián, nos da la oportunidad, hablar sobre algunas cuestiones teológicas profundas, como por ejemplo, temas controversiales entre catolicismo y protestantismo, como el supuesto papado de Pedro, la supremacía de Pedro, la infalibilidad del Papa, algunos temas, la cuestión de la salvación, el rol de María, algunos de esos temas neurálgicos. Temas muy importantes. Bueno, pero lo fundamental ahora es, que más allá de lo que hemos analizado, analicemos nuestro corazón. En definitiva, la salvación no depende de los otros, sino de nuestra propia actitud hacia Cristo, sobre todo, de nuestra aceptación personal de Cristo, de creer en Él y de seguirlo fielmente a Él, más allá de cualquier cosa que suceda en el mundo, más allá de lo que se vea, se agite en este tiempo. Tenemos que estar abrazados del Señor lo más que podamos, que nadie ni nada nos aparte, como dice Pablo, de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Dios te bendiga mucho. Ha sido un gustazo, un placer, y si el operador allí detrás de la puerta nos da el ok, estamos despidiéndonos, cerrando este programa, esta emisión especial que hemos hecho. Dios te bendiga muchísimo, con lo mejor. Ora mucho, busca al Señor, lee las Escrituras, pedí al Espíritu Santo o a Dios que por su Espíritu te revele la palabra y te ayude a caminar en este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, amigo.